Hola y bienvenidos a esta entrevista en France 24 y Radio Francia Internacional. Nuestro invitado hoy es el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Marc. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Y conmigo para esta entrevista, Angélica Pérez, de Radio Francia Internacional. Gracias, Marc. Presidente, quiero hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia. Lula hace poco dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era tan responsable como el mandatario ruso, Vladimir Putin. ¿Es su opinión? Yo voy un poquito más allá. América Latina ha sido invadida muchas veces. La primera invasión, España y Portugal. Pero de ahí en adelante invadieron los franceses, invadieron los ingleses, invadieron los norteamericanos. Las invasiones norteamericanas han sido bastantes ya en la historia reciente. Hemos visto invasiones en el Medio Oriente en el siglo XXI, Irak, Libia, Siria, porque hay unas invasiones que son buenas y se aplauden, y los mismos que aplauden esas invasiones rechazan otras. Hay invasiones buenas y hay invasiones malas. ¿O hay un eje de interés en el poder que determina y califica unas u otras, promueve unas y ataca otras, dependiendo de su propio interés geopolítico? Y en esa medida nuestros activistas, cuando se discutía el Tratado Internacional de Roma, de la Corte Penal Internacional, desde la sociedad civil, no estábamos en el gobierno, propusieron algo que me parece absolutamente pertinente para hoy. Si vamos a rechazar una invasión, que yo la rechazo, rechacemos todas, las pasadas y las futuras, y elevemos a delito internacional, a crimen internacional, la agresión. Toda agresión internacional, independientemente de quién la haga, sobre quién la haga, debe ser considerado un delito internacional juzgable en sus responsables personalizados. Pero el responsable es más Vladimir Putin que Zelensky en este caso. Eso es una discusión que se la dejo a usted, porque nosotros observamos... ¿O es Estados Unidos? No, observamos un juego tan que fue propiciando la construcción de una reacción rusa. Y la reacción rusa se dio sobre un pueblo que no tenía nada que ver ni con la OTAN, ni con los rusos, que es el pueblo ucraniano. Ese juego que también se quiso imponer en la esquina suramericana a la que pertenezco, OTAN, rusos, la lucha comercial Estados Unidos-China, no representa los intereses de América Latina. Y en esa medida lo mejor que podemos hacer nosotros es tomar distancia y proponer la paz. Si Lula quiere firmar con nosotros, con el presidente mexicano y con otros gobiernos del mundo, una exhortación al diálogo inmediato, a la tregua inmediata y a finalizar la guerra de inmediato, nosotros estamos dispuestos a firmarla. Usted ha cuestionado la OTAN, acaba de mencionarla. Presidente de Colombia, Colombia es el único país que tiene un acuerdo global desde 2018 con la Alianza del Atlántico Norte, un acuerdo que le permite tener una estrecha cooperación con la OTAN en cuestiones militares, cuestiones de seguridad. Los militares colombianos, el ejército colombiano está dando formación a pedido de la OTAN a los soldados ucranianos en desminado. ¿Considera usted pertinente continuar con este acuerdo global con la OTAN, que diversos sectores, no solo en Colombia, sino latinoamericanos, lo consideraron en su momento como la puerta abierta al intervencionismo, el guerrerismo en la región? La OTAN significa Alianza Atlántico Norte, nosotros somos del Caribe y el Pacífico, y muy, pero muy latinoamericanos, tuiteó usted en 2013. La palabra latinoamericano se nos queda un poco pequeña, porque somos más que latinos. Los latinos, la herencia latina hace parte, pero no solo ella, sino también la afro, los indígenas ancestrales que estaban antes de los romanos.
los árabes que hicieron parte de las embarcaciones de la conquista, traídos a la fuerza por los españoles, etcétera, ha generado una diversidad tan grande que el latinoamericano no expresa exactamente lo que somos. Pero eso es lo que dijo en 2013. Pero, digamos, aceptando el término y sin discutirlo, yo prefiero una alianza latinoamericana. Es un camino que hay que construir, obviamente, pero en la perspectiva de la geopolítica mundial y estos conflictos que no nos representan, que no tienen que ver con fórmulas sociales diferentes, tiene que ver es con poderes económicos que se enfrentan, con incapacidades, por ejemplo la de Europa Occidental para pasar a las energías limpias, que la hizo depender del gas y al depender del gas ha provocado el conflicto. La incapacidad ha provocado el conflicto. Nosotros deberíamos juntarnos, no solamente en una perspectiva económica, no solamente en la perspectiva futura de lo que significa la crisis climática para América Latina y cómo planificamos y nos organizamos alrededor de ese objetivo de superar la crisis climática con una agenda de descarbonización, sino también desde el punto de vista militar. Que nunca seremos ofensivos. Ningún país latinoamericano que yo recuerde ha sido ofensivo. Siempre hemos sido defensivos y yo creo que eso es importante porque en la gran constitución de nuestros pueblos siempre tiene que estar escrita como una prioridad la paz del mundo. ¿Esa es su idea o ya se ha hablado con los otros países? Se ha hablado y ha habido ciertas intenciones, pero hasta ahora eso no tiene una realidad. Hablando de paz, el 4 de noviembre usted sancionó la ley con la cual se pone en marcha el proceso dicho de paz total. Entre otros, eso significa negociaciones con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y también grupos armados. De manera muy concreta, ¿hay resultados? ¿Ya hay negociaciones? ¿Qué está pasando? Sí, Mar, nosotros recogimos el estado en que quedó el proceso de paz de Santos. Muerto. No, porque se hizo el acuerdo de paz con la FARC. Ahora hay que cumplirlo. Ese acuerdo vale bastante dinero. El primer punto nomás, que es al que me ha acercado en estos meses, que es la reforma agraria, sobre 3 millones de hectáreas de tierra fértil. Ese solo punto vale entre 30 y 60 billones, más o menos entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, en un lapso corto de tiempo, que hay que conseguir y que tenemos nosotros que poner en una inversión, porque no es realmente un gasto. Esas 3 millones de hectáreas empezarían a producir alimentos, generarían unos multiplicadores económicos, aparecería una clase media rural, pero bueno, digamos, ese es un punto, cumplir los acuerdos de paz con las FARC, que abre las opciones, digamos, de paz con el ELN, que también estaban en un punto intermedio, interrumpido abruptamente. Yo de ese punto intermedio he partido, reconocido los protocolos, etc. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en que el ELN, de acuerdo a la ley que se acaba de aprobar, ya ha escogido unos voceros, negociadores de la organización, tiene diferentes denominaciones. Nosotros hemos hecho lo mismo, ya se hará público en su momento, en este instante no se puede. No se ha escogido el lugar, será lo que viene, un punto. Había sido Cuba, y porque Cuba prestó su territorio, la derecha extrema que gobernó el país después del gobierno de Santos decidió insinuarle, o más bien decirle a la de extrema derecha que gobernó Estados Unidos después del acuerdo de paz, que colocará a Cuba en los países terroristas, y lo hicieron. Es decir, el castigo a Cuba por haber ofrecido su territorio para hacer la paz en Colombia fue haberlo conducido a un aislamiento internacional más profundo,
a través de la lista de países que favorecen el terrorismo. Ese punto geográfico hoy entonces es más problemático porque está ese antecedente. Y estamos en eso, en el lugar donde se van a hacer las negociaciones. Una vez negociadores de un lado, negociadores del otro, se sienten en ese punto geográfico con unos países que se han ofrecido para ser garantes del proceso, entre esos Cuba, Noruega y Venezuela. Estaba Brasil, ya habrá que ver qué pasa después de diciembre con Brasil. Hay países que se han acercado al proceso. Francia acaba de decirme que cuente con el gobierno francés en todo. España se acercó, incluso reunió conmigo en el periodo de campaña. España llevó al ELN a la lista de terroristas en Europa y genera cierto ruido, pero en general el mundo ha expresado su apoyo al inicio de un proceso de paz con el ELN. Pero nosotros no nos queremos quedar ahí solamente, queremos recuperar para la paz las disidencias hoy armadas de la FARC y queremos abrir una perspectiva cuyo hilo es difícil de establecer, la frontera, porque las condiciones del conflicto y la violencia en Colombia se han permeado del narcotráfico desde hace mucho tiempo. La diferenciación está más en los orígenes que en la actualidad, pero hay organizaciones puramente narcotraficantes que tienen control territorial, que se han empoderado, sobre todo en los últimos años, casi que necesitaríamos todo el abecedario para denominarlas, y con ellas también queremos establecer no tanto un diálogo político, porque un diálogo político versa sobre el poder, y no se trata de conceder poder al narcotráfico, sino es un diálogo jurídico en donde el Poder Judicial puede negociar con este tipo de organizaciones beneficios jurídicos a cambio de un autodesmantelamiento pacífico de sí mismas bajo los principios de verdad, justicia y reparación. En cierta forma es quitar el proletariado del narcotráfico. El narcotráfico quizás siga porque mientras haya prohibición de la cocaína habrá mafia. Pero es un paso adelante por lo menos desde la perspectiva de la pacificación de Colombia. Y con Iván Márquez, el ex jefe de FARC, hay discusiones, hay canales abiertos con él, de manera muy concreta. Iván Márquez es una de las disidencias. Pero hay contactos. Hasta hace poco supimos que estaba vivo, porque el gobierno oficialmente lo había dado por muerto, como muchos otros que han aparecido vivos, y que pues no sabíamos, pero todo el conjunto de disidencias queremos que se acoja a un proceso de paz. Colombia es, y usted lo sabe claro, el mayor productor de cocaína en el mundo y víctima de eso mismo. Usted como presidente colombiano denuncia el fracaso total de la política antidrogas por prohibicionista, por ecocida, y esa guerra contra las drogas ilícitas ha sido determinada, diseñada desde hace 50 años por Estados Unidos. Sí. Usted ha encontrado altos funcionarios del gobierno estadounidense, el secretario de Estado Blinken, una delegación oficial que envió su par Joe Biden a hablar expresamente con usted, el jefe de la CIA. ¿Qué respuestas concretas da Washington, medidas concretas a esa visión que tiene usted de lo que debe ser realmente la lucha contra el narcotráfico y el manejo de las drogas ilícitas? Y la otra es la hoja de coca. Yo creo que el sector político que hoy gobierna Estados Unidos es consciente de que fracasó la guerra contra las drogas. En su sociedad no lo pueden, digamos, se tienen que mover muy prudentemente, muy paquidérmicamente, pero creo que son conscientes, es lo que hemos hablado. Digamos, las cifras son contundentes, es que hay 1 millón de muertos latinoamericanos, es que millones de personas, la mayoría negras, han pasado por consumir o por portar una pequeña cantidad en las cárceles de Estados Unidos. Es que las mafias son más poderosas que antaño el famoso Pablo Escobar, que palidece ante el poder
hoy de organizaciones que pueden organizarte un ejército al mismo estilo de los Mariners, controlando territorios en cualquier parte de América, que pueden poner estados arrodillados como Haití, que pueden, digamos, desestabilizar a tal punto la democracia que han convertido a América en uno de los lugares más violentos. Señor presidente, ¿usted quiere la legalización en Colombia? Y también otra pregunta muy concreta, ¿usted quiere parar extradición de narcotraficantes a Estados Unidos? Miren, en primer lugar, la legalización en Colombia de la cocaína no sirve para nada. Nos bloquearían, nos aislaríamos del mundo. Sería incluso mucho más violento el fenómeno. En segundo lugar, lo que proponemos no es un liberalismo alrededor del consumo de las drogas, que algunas sociedades pues permiten, sino lo que proponemos es que todo el dinero destinado a una guerra fracasada, que son muchos, miles de millones de dólares, se dedique a prevenir el consumo, de tal manera que con la cocaína pase lo mismo que ha pasado con la nicotina. Hay sociedades que aún fuman, la nuestra ya no. En Colombia se puede demostrar que sin criminalizar el consumo de tabaco o cigarrillos, nicotina en general, con la campaña de prevención y con los cambios que la sociedad va teniendo en el tiempo, se redujo casi a cero ese consumo. No es fácil encontrar a alguien que fume en Colombia. ¿Por qué se puede hacer eso siendo legal el consumo de cigarrillo y no se puede hacer con la cocaína? Si las sociedades cambian en el tiempo, son más afectuosas, menos competitivas entre sí, si se hace esa inversión de miles de millones de dólares en prevenir, en educar, tenga usted la seguridad que el consumo de cocaína tenderá a cero en el tiempo. Y eso es lo que se trata, y no habrá muertos, no habrá este desastre en que se ha conducido América Latina en estos 50 años. Las perspectivas serían diferentes. Entonces, digamos, no hablo de descriminalizar simplemente para que entonces la cocaína se convierta en una especie de Coca-Cola en consumo en todo el mundo, ¿no? Hablo es de redireccionar la lucha antidrogas de tal manera que abandone sus aspectos militares violentos y represivos y ahonde en los aspectos de la salud pública y de la prevención, porque creo que es el camino más eficaz. Durante los últimos años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido considerado como persona no grata en la escena internacional. Hoy la emergencia climática nos emplaza a salvar la selva amazónica. Usted lo ha propuesto y Venezuela tiene que hacer parte importante de esta cruzada mundial para salvar la Amazonía. Así lo ha formulado usted en la COP27. Yo le pregunto, señor presidente, ¿usted está dándole la mano a su homólogo venezolano para que retorne a la escena internacional como un presidente legítimo en una revitalización no solamente de la selva amazónica, sino tal vez de la selva de relaciones diplomáticas internacionales? Pues sí, pero también no solamente a escenarios como la COP, etcétera, sino también a las reuniones en México. Ahora, una vez termine este programa, voy hacia una mesa que se instala para hablar del tema con el gobierno francés, argentino, con delegados de la oposición y del gobierno venezolano, porque se trata de construir un camino efectivo que permita que las elecciones del 2024 sean un pacto social en Venezuela. Habrá elecciones en el 2024, pero estas no deben ser como las anteriores en el camino de una polarización, y los venezolanos no llegan a la violencia colombiana, pero podría ese camino llevar hacia violencias armadas incluso, sino a un camino de pacto. Fíjese usted que si uno mira el tema selva amazónica, crisis climática, etcétera, en Venezuela poco se ha discutido
¿Qué puede significar para un país que desde hace un siglo, casi desde los primeros tiempos del petróleo, vive del petróleo? Que ha sido rico dependiendo del precio internacional y pobre si el precio internacional se ha desplomado. El bloqueo ha provocado alguna discusión en Venezuela ahora sobre cómo puede Venezuela vivir sin petróleo. Pero creo que la discusión de la crisis climática la pondría sobre la mesa. Y a mí hasta me interesaría mucho que en esos acuerdos que tienen más con las medidas represivas que se han tomado, las que podrían tomar si la contraparte gana, sobre las garantías de las elecciones para el 2024, para ambas partes, se pusiera también en discusión para las fuerzas políticas venezolanas, qué va a hacer Venezuela cuando las demandas de petróleo se desplomen en los próximos años o décadas, precisamente para salvar la humanidad de la crisis climática, cuál la transición, por qué caminos se puede transitar hacia una economía productiva. Esa sería una agenda de un verdadero acuerdo político y de un verdadero pacto social. Obviamente yo no estoy allá, no puedo presionarlo. Lo que me interesa es que Venezuela esté en paz. Sí. Porque Colombia puede estar en paz también. Sí, pero, señor presidente, para muchos Nicolás Maduro no es el verdadero presidente de Venezuela porque hubo esta elección, está sospechado de crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas y lo que usted está haciendo es legitimar a alguien que no lo merece. ¿Cuál es su respuesta? Esas son posiciones políticas. Naciones Unidas reconoce a Maduro. Pero Si no, no hubiera habla ido de crímenes de no lesa hubiera ido a humanidad la también. Las violaciones de derechos humanos, que yo sí creo que han sucedido en Venezuela, han sucedido peor en Colombia. Y lo que he visto es abrazarse con los presidentes de Colombia, cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el ejército, cuando en la última manifestación de jóvenes mataron 100 y tienen 200 presos. ¿Y eso qué es? Le he propuesto a Venezuela, como le he propuesto a Colombia y como le propongo a América Latina, el que volvamos a fortalecer la Convención Americana como el gran tratado de derechos humanos de la región, desde Alaska hasta la Patagonia. Yo soy presidente porque me tocó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvar mis derechos políticos. De lo contrario, de por vida me los habían quitado en Colombia. Y hasta puedo decir que por suerte, porque estoy vivo, porque si hubiera sido hace unos años atrás, el candidato presidencial de la izquierda hubiera sido asesinado. Es que en este tema de derechos humanos hay que hablar con autoridad moral. Y resulta que muchos que critican a otros tienen un peor problema en su propio país. Yo invité a Venezuela a ingresar al sistema interamericano. Es decir, ¿qué significa eso? Invité a Venezuela a aceptar una carta de derechos para toda su ciudadanía. Que en el pasado individuos concretos violaron derechos humanos o cometieron crímenes que se pueden calificar del orden internacional, pues para eso son las investigaciones. Nosotros queremos que en Colombia también se investiguen y que en toda América se investiguen. Que nadie tiene por qué al ser gobernante, tener la capacidad o la impunidad de violar los derechos humanos. Pero partamos de un principio. De lo que se trata no es de condenar a los países para que siempre se quiebren los derechos humanos, sino para que salgan de ese tipo de episodios a partir de un acuerdo político, de un pacto. Se cumplen 100 días de su gobierno, el primero de izquierda en Colombia, que llega con una ambiciosa agenda social que la llaman la paz total ustedes. Esas grandes transformaciones, presidente, implica tocar intereses. ¿Teme usted que sectores que se vean afectados económica o ideológicamente puedan intentar desestabilizar su gobierno o desestabilizarlo o atentar contra él? Están en eso.
No me acabé de posesionar y ya se citaban manifestaciones, pensaban que iban a ser muy grandes, hasta ahora han sido muy pequeñas. Han pensado ver cómo rompen la coalición mayoritaria que logré conformar en el Congreso, hasta ahora no han podido. A diario la actividad en prensa colombiana es de desinformación. Acaba de salir como 2 o 3 encuestas, no he podido verlas bien, de los mismos medios de comunicación y dan 61, 60% de favorabilidad al gobierno y dicen que sí, pero la mayoría de los colombianos están en contra de sus políticas, entonces porque ahí tenemos un 61% de favorabilidad. Digamos, hasta este momento, pero ha pasado muy poco tiempo, 3 meses, sí hemos sentido la intención, la acción, pero ha sido muy débil porque hasta este momento la fortaleza del gobierno es alta. En la sociedad, en la política, la construcción de ese frente que permitió ganar se mantiene sólida. Hemos logrado es atraer sectores que votaron contra nosotros, sectores de la sociedad. Millones de colombianos que votaron contra nosotros hoy están con nosotros. No digo que eso se va a mantener en el tiempo, pero hasta el momento eso nos ha permitido ser fuertes en el país. Gracias, señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, y gracias a ustedes por su compañía, a los oyentes de Radio France Internacional y a los espectadores de France 24.